Mi nombre es Elvia Velázquez y envío mis agradecimientos a la doctora Miriam de la OSA por la invitación. Muchas felicitaciones al comité organizador y un abrazo a toda la querida gente cubana. Ojalá pudiera estar con ustedes personalmente. Vamos a hablar en esta oportunidad de la complejidad del diagnóstico psiquiátrico. Y para ello, entonces, vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a mostrar primero algunos avances en las clasificaciones. También en qué va el ICD-11. Luego ya hablaremos de la complejidad en el diagnóstico psiquiátrico, la utilidad, la confiabilidad, la validez y conclusiones. Aquí tenemos el DSM-5-TR. El DSM-5-TR va a salir el próximo marzo de 2022. Es una versión revisada y va a contener como una especie de actualización y acomodación después, similar al ICD-11, porque están tratando de hacerlo lo más compatibles posible. Esta versión del DSM-5-TR va a contener un texto revisado, muchos criterios diagnósticos revisados, va a haber un nuevo trastorno que se llama el duelo prolongado, consideraciones sobre la discriminación en el trastorno mental y actualización en el diseño de la clasificación diagnóstica. Y otra noticia importante en el mundo de la clasificación diagnóstica es la nueva edición para psicólogos del DSM, del CIE-11. Esta nueva versión fue escrita por Geoffrey Reed, que fue el coordinador principal del ICD-11, y Richie y Andreas Merker, y editor asociado Tajila Rebello. Este está especialmente escrito para psicólogos y va a ser muy importante porque va a unificar los diagnósticos de los psicólogos y los psiquiatras en las partes, sobre todo, que se refieren a muchos aspectos psicológicos de la psiquiatría. La complejidad del diagnóstico psiquiátrico. ¿En qué va el ICD-11? El ICD-11 ya fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud el 27 de mayo de 2019. Esta revisión del ICD-11 es la primera revisión en 30 años, incorpora los avances científicos de investigación, práctica e información tecnológica. En el ICD-11 tal vez lo más importante es que ya va a empezar la fase de implementación. Implementación es el montaje que necesita, que es bastante complejo en todos los países para que el sistema de salud empiece a emitir los diagnósticos con el CIE-11. Tienen que capacitar estadísticos, etcétera, y todos. Y la implementación en los países va a un ritmo que depende de las leyes políticas y sistemas y datos de salud. Está a cargo de Rebeca Robles, del Instituto Mexicano de Salud Mental en México, y de Geoffrey Reed de la OMS. Hasta el momento se ha editado la versión estadística del ICD-11, la de mortalidad y morbilidad, que es fundamentalmente para codificadores no clínicos, pero también es de gran utilidad para todos los psiquiatras. Y la versión que está en internet es una edición que va a estar en actualización cada 2 años. El otro documento muy importante y la otra publicación son las descripciones clínicas y diagnósticas del ICD-11. Esta ya es la parte más detallada para clínicos, para centros de atención de salud. Estos son unos documentos que contienen pues todos los aspectos que necesita para hacer el diagnóstico y pueden revisarse. Ha sido un trabajo grande para el equipo de trabajo de la OMS y se pueden consultar, pero hay que registrarse en la red de clínica y práctica clínicas que tiene la OMS, en el que hay unos 15.000 psiquiatras incluidos y que participaron en los trabajos de campo.
El formato estándar de las guías clínicas diagnósticas contienen todos estos ítems que son como los criterios que va a llevar la enfermedad. Estos primeros 5 son los que tienen la versión estadística y los siguientes 8 son los que tiene especiales las guías clínicas, pero las guías clínicas contienen todos estos 13 ítems. La complejidad del diagnóstico psiquiátrico. La teoría de la complejidad y el caos ofrece explicación para muchos fenómenos naturales difíciles de entender, sociales, físicos, como la evolución del mundo, como los climas, como en muchos aspectos. Se atribuye a Julius Henry Poincaré, nacido en Francia en 1854, miembro de una ilustrada familia. Ante la complejidad de los fenómenos naturales, la teoría del caos, sin negar el mérito de la ciencia clásica, proponen nuevos métodos de estudiar la realidad. Los sistemas caóticos se caracterizan por su adaptación al cambio y en consecuencia por su estabilidad, como por ejemplo un río, que no se inmuta, sí, con todas las cosas que le caen al río, el río continúa su curso. La teoría de Michael Baldrop en su libro Complexity es importante y sostiene que a cada nivel de complejidad corresponden propiedades completamente diferentes de las cosas. O sea que una cosa tan compleja como el diagnóstico psiquiátrico, pues tiene que tener sus procesos y su evolución y sus momentos científicos para poder tener todo claro. En cada etapa de su evolución son necesarias nuevas leyes y conceptos. Esto también es muy importante. Esta teoría sostiene que la complejidad de todo lo viviente es enorme, de modo que conocer al ser humano, la sociedad, las leyes de la Tierra, del cosmos, han obligado a redefiniciones científicas. En relación al trastorno mental y al diagnóstico, tenemos que hay muchas controversias. Diagnóstico nosológico, contraevaluación, dimensionalidad contra categoría, etiología contra fenomenología, diagnóstico estandarizado contra narrativas, lista de síntomas, relación contra relación empática, universalidad y particularidad cultural, centrado en órganos o enfermedades, atención centrada en la persona, contra atención centrada en la persona. Los aspectos de la complejidad en el diagnóstico del trastorno mental. Podemos decir que estos puntos que enumeramos aquí son aspectos complejos en los trastornos mentales, la conceptualización, la dificultad en definir los límites con la normalidad, con otros trastornos, las definiciones de enfermedad, la comorbilidad, lo categorial y lo dimensional, la validez, fiabilidad y utilidad en las que nos vamos a centrar y la reificación del diagnóstico psiquiátrico, que quiere decir que cuando los diagnósticos incorporan las clasificaciones, muchas personas piensan que ya está todo dicho y consideran el diagnóstico como suficientemente probado. Tenemos que la utilidad de la CIE-11 es un requisito fundamental del ICD-11. Utilidad, ¿por qué? Porque como la validez es un asunto difícil de probar porque todavía no hay unas teorías neurobiológicas que correlacionen ni tampoco unos marcadores biológicos, entonces la validez tiene sus dificultades, entonces por eso para validar el diagnóstico psiquiátrico es suficientemente útil para la psiquiatría. Y la utilidad, ¿cómo se determina? La utilidad es la capacidad de comunicación entre el equipo de salud, la bondad del ajuste, el diagnóstico debe ajustarse a las formas en que aparece el trastorno y la facilidad de aplicación, ayudar a definir tratamiento y pronóstico, que en eso el diagnóstico da un aporte muy importante, con limitaciones, lógicamente, hacer decisiones clínicas que permitan medición y confiabilidad. La confiabilidad es esencial en un sistema diagnóstico. Antes de tener confiabilidad, muy difícil tener unos diagnósticos fiables que
pudieran ser, porque la fiabilidad significa que varios evaluadores independientes en diferentes momentos puedan evaluar similarmente, hacer similarmente un diagnóstico a un paciente que tiene X diagnóstico. Y después del DSM-5 se logró fiabilidad en el diagnóstico psiquiátrico, porque antes había mucha desconfianza sobre saber si este diagnóstico sí correspondía al síndrome que se anotaba. Entonces el ICD-11 evaluó la confiabilidad con el diseño de evaluador conjunto en 13 países, 339 médicos y con un coeficiente kappa, resultando una confiabilidad moderada, casi perfecta en los diagnósticos. La confiabilidad fue más alta que en el CI-10, lo cual demuestra la idoneidad del diagnóstico psiquiátrico. Ahora, entonces, vamos a ver validez y utilidad para mirar lo complejo del asunto. Entonces, las categorías definidas por su síndrome se consideran válidas si son entidades independientes. Pero resulta que al haber tanta comorbilidad y no parece que fueran entidades completamente independientes los diagnósticos. La mayoría de las categorías o entidades de diagnóstico, pero en cambio, contra esta posibilidad de que sean válidas completamente, la mayoría de las categorías diagnósticas son útiles. Aportan información útil sobre síntomas y resultados y respuestas al tratamiento, y en algunos casos en etiología. Hay investigadores que prefieren enfoques dimensionales y los médicos prefieren los enfoques categóricos. Las dos clasificaciones, DSM-5 y CI-11, son categóricas en su mayor parte todavía. El DSM-3 representó un avance frente a las anteriores clasificaciones porque mostró que se logró basar por primera vez en criterios diagnósticos con investigaciones de campo, descripciones fenomenológicas, y mejoró la baja confiabilidad del diagnóstico psiquiátrico, que era una amenaza a su credibilidad en la psiquiatría. Al tener un diagnóstico confiable, se esperaba que sirviera para validar las entidades del DSM-3 y encontrar su patogenia y mejorar la comunicación entre médicos. Este segundo se logró, el primero no tanto. Entonces, después de 30 años, el doctor Mario Mapp dice que no se ha logrado suficientemente el primer objetivo. La validez y la utilidad. Hay validez, la validez puede ser de muchas formas. La validez neurobiológica, que es la que no se tiene, estas otras dos sí se pueden lograr. Y resolver la validez neurobiológica es un proceso científico a largo plazo que va a depender del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y que todavía no está disponible para la psiquiatría. Pero, sin embargo, hay el punto de los límites del diagnóstico psiquiátrico es importante, porque aquí la encefalitis esponjiforme de Coro y Spelleyco se conoce la neurobiología, pero no la solución del tratamiento, de manera que el conocer la etiología no garantiza que se vaya a tener un buen tratamiento. En cambio, hay otras entidades como el coronavirus, por ejemplo, que se conoce bien el virus gripal, pero no solamente la vacuna permite prevención, pero todavía no tenemos nada para su tratamiento. Ante estas contradicciones, el diagnóstico psiquiátrico, los expertos han recomendado utilizar la utilidad como el principal rasgo del ICD-11. La validez, entonces, es una idea en el sentido de la palabra de Kant, una meta que se puede alcanzar y que posiblemente se va a alcanzar en su momento. Y nuestra principal preocupación debe ser el refinamiento progresivo de la utilidad de los conceptos y el diagnóstico hacia la mejora de su descripción fenomenológica. Tenemos entonces que un sistema diagnóstico psiquiátrico que le da base científica a la psiquiatría, representa el soporte o el esqueleto que sustenta la psiquiatría como ciencia.
representa un modelo de trabajo para el desarrollo científico de nuestra especialidad. La taxonomía actual permite un abordaje nosológico inicial para el estudio de cada paciente. El siguiente paso del proceso es el intento de comprender íntegramente a la persona en sus diferentes esferas y aliviar el sufrimiento. En esta segunda etapa del proceso es donde la guía latinoamericana, además de dar importancia a la nosología, avanza hacia el proceso diagnóstico y el plan de tratamiento con la formulación diagnóstica integral. Muchas gracias.